materias, como tiene él algunas publicaciones. Entonces vamos a compartir un momento, eso es el tráiler de la película. I'll never see my sons again. My husband's buried. A four-wheeled car brought the wooden horse to the gate. Gold was the ring, deadly the arms within. Then war came forth from his hiding place. 10 years. 10 times the seed was sown before Troy fell. Perished beneath Greek spears. The queen Hecuba lies there. Gone is her husband. Gone her sons. All dead. I will think of good days gone. Days to make a song of, crowning my sorrow by remembering we were kings and a king I married. Sons, I bore him many sons. Among the smoking ruins, the captive women weep and wait. There is nothing burning. It is my daughter, Cassandra. She is mad. I praise him. I bear a flame. With my torch, I touch to fire this holy place. A shout rang out through the town. A cry of blood through the houses. And a frightened child caught his mother's skirt And hid himself. in her cloak. Your father was too noble. That is why they kill you. While to the Greek ships passed the Trojan treasure. Gold. Gold in masses. Armor, clothing. Stripped from the dead. Sparta's queen, the bitter cause. Proud Helen, Helen of Troy, herself a captive. Whose folly sparked the flames of war. The guilt was hers. Kill her, Menelaus. My husband. Must I die? That was the triumph crown of Greece. Did you hear? Did you know? The fall of Troy! Michael Kakayanis, who gave you Zorba the Greek, now sets the screen ablaze with all the drama and passion of Euripides' classic tragedy, The Trojan Women. Bueno, entonces te dejo ya la palabra. Ya puedes compartir cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. También a cada uno de vosotros, a los que os conectáis y tenéis cierto interés por estos temas. Quiero agradecer también públicamente a la Michael Kakoyanis Foundation, το Ίδρυμα Kapotinacina, porque me surte de materiales que, bueno, para mis investigaciones pues han resultado imprescindibles, ¿no? Y luego a mi hijo Pablo, que me ha dejado su ordenador de gamer, sin el cual no podría hacer yo esto, porque si saco yo mi ordenador, que es de la época de Pericles, seguramente ni me veríais ni me oiríais bien. Bueno, cuando estábamos organizando las jornadas, pensé que era una buena idea volver una vez más sobre el tema de la película de las troyanas. Tenéis una página de bibliografía que la ha incluido Amor en la plataforma del curso, por si alguien quiere, pues no sé, buscar más información sobre esta película de Kakoyanis. Entonces yo he preparado un documento actualizado
donde tenéis los estudios más importantes que se han hecho sobre la película. Y luego, pues ahí yo he recogido también un montón de contribuciones mías, que, bueno, alguna es más de investigación, pero muchas otras son, pues prácticamente anecdóticas, ¿no? Y es que yo nunca me imaginé, pues, que iba a aprender tanto sobre esta película a base de verla y de empezar a investigar, lo que se dice investigar, ¿no? Ya os contaré un poco más adelante. Yo en mi inquietud pues he llegado a hablar por teléfono con Irene Papas, estaba en contacto con Michael Cacoyanis también, pero luego fui cogiendo el teléfono y localizando pues a las mujeres que hacen del coro de las troyanas y, y bueno, pues he ido descubriendo cosas muy interesantes. Por eso veréis que en el título de la conferencia ponía el making of. Hablaré un poquito sobre este making of, lo que la gente no sabe de las troyanas y el uso didáctico que se le puede dar en el aula, ¿no? Aquí al fondo he puesto, que no sé si lo veis, hay un libro, que es un álbum que se editó sobre Michael Cacoyanis unos años antes de su muerte. Él murió en el año 2011. Y encima el DVD original es un pack que se editó en Grecia. No sé si era del año 2006, me parece. Y es un DVD que contiene lo que se llama la trilogía que él rodó sobre Eurípides, que empezó con Electra del año 1962 en blanco y negro, luego continúa con Las Troyanas y la última de las películas fue su versión de la Ifigenia. Eh, bueno, Las Troyanas, la verdad es que es una de las películas con las que podemos contar en español porque está editada en DVD. Yo la conocí pues hace ya unos 27 años, cuando hacían esos programas en la 2 y el canal 2 de Televisión Española ponían a horas intempestivas películas, cine de autor, y yo la vi pues en inglés, la versión original con subtítulos en castellano. La grabé en VHS y esa fue la versión que yo manejé durante muchos, muchos años, la que yo puse en el instituto a mis alumnos. Le recomendaba la lectura antes de la obra, Las Troyanas de Eurípides, que bueno, se puede conseguir en distintas ediciones. Hay incluso una que es la versión de José Luis Navarro que hizo para teatro, es una versión simple, pero que está muy bien porque viene con una introducción sobre la estructura de la obra. Bueno, y esa película pues luego se ha ido reeditando. Este último pack, ya os digo, 2005-2006, trilogía, se editó en Atenas y actualmente en DVD Las Troyanas se puede conseguir con mucha facilidad. Curiosamente no Electra. Electra, que es, según algunos, la mejor película de Cacoyanis, Electra no se puede conseguir en español, en nuestro mercado no está. Está en Brasil, en Estados Unidos, en Reino Unido y poco más. Bueno, y la versión griega original, ¿no? Eh, También quería enseñaros, hay un documental que hizo Lidia Carrás, una cineasta griega, que se titula Mia Zoe, Mia Epochi, y es un documental sobre Michael Cacoyanis. Aquí habla sobre la biografía del director y justamente en la portada elige lo que es un fotograma de la película de las Troyanas, del rodaje, porque se ve al director rodeado de Katharine Hepburn y Genevieve Bujold. El, yo tengo también el guión, lo que es el guión cinematográfico, que se editó pues al año siguiente de estrenar la película. Entonces, en este volumen, que es muy pequeñito, viene la versión que Cacoyanis utilizó en inglés, que es de la profesora Edith Hamilton, y luego a continuación, después de unas fotos de la película, pues viene la versión que él hizo para el cine. Entonces es muy curioso porque ahí se puede ver claramente cómo él va adaptando lo que es la traducción inglesa de la tragedia griega para luego rodarla. Y ahí ya vemos uno de los elementos fundamentales que es la simplificación de todas las partes corales, porque el cine es un medio artístico
que, bueno, no es exactamente igual que el teatro. Entonces, las partes del coro, aunque Cacoyanis las respeta, pero también las simplifica mucho. Y las cosas que el coro, a lo mejor las mujeres del coro dicen, él las muestra con la cámara, pero no con los versos originales, que harían la película pues mucho más lenta, ¿no? Eh, en cuanto a publicaciones en griego, tenemos también una biografía de Michael Kakoyannis del año 2009, de Christos Siafkos, y luego también un homenaje que se le hizo a Kakoyannis en el Festival de Cine de Tesalónica, año 97. Tanto en este libro como en este otro, también las portadas son de las troyanas. En esta veis a Michael Kakoyannis con un niño, el que da vida a Astianacte en la película de las troyanas, y en este otro, la que tenemos de espalda es Vanessa Redgrave, y Michael Kakoyannis está en ese momento dirigiendo la película. Bueno, pero Michael Kakoyannis no es un director al que en España hayamos hecho mucho caso, ¿no? En Grecia sí es mucho más conocido, ya os digo, hay distintas publicaciones, pero que yo sepa, en España no hay absolutamente ningún volumen por ejemplo, en colección sobre directores de cine que hable de su biografía, de su obra. Eh, en la bibliografía que tenéis ahí también señalada, bueno, pues hay algunos trabajos. Yo recomiendo este libro que hicimos hace unos años, que es Texto, Traducción y Acción. Este libro lo editó un profesor de la Universidad de Granada y nos pidió colaboración pues, a Fernando Lillo, que hace el prólogo, a Francisco Salvador Ventura, a David Fernández de la Fuente, y cada uno de los profesores nos encargábamos de elegir una secuencia de una película y ver el origen, el texto original del que estaba sacado, ¿no? Entonces a mí me lo propuso y yo lo que hice fue analizar una secuencia que es una de las más impactantes de la película de las Troyanas, que es la despedida de Andrómaca y de su hijo Astianacte. Entonces seleccionamos los versos originales de la obra de teatro y luego veíamos cómo el director había hecho para presentarle eso al espectador, al público. Y es un libro pues muy didáctico, tiene una selección de muchas películas y bueno, yo recomiendo porque creo que es muy práctico. Y ya para cerrar el comentario sobre bibliografía, quería hablaros también sobre Las Troyanas de Atienza. Este libro es de apenas 2 años, me parece. Está escrito por uno de los mayores conocedores del rodaje de la película, que es Tomás Gismera Velasco. Es un historiador que vive en Atienza y Atienza es la localidad donde Kakoyannis llevó al equipo de rodaje para hacer la película. Entonces este librito, que también es muy fácil de conseguir, Las Troyanas de Atienza, es casi como aquella película de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Empiezas a leer el libro y él lo que va haciendo es recoger experiencias de las mujeres del pueblo, de los hombres del pueblo, que les decían que iban a venir los americanos a rodar y que se prepararon en el pueblo para acoger este rodaje, ¿no? Con cosas tan curiosas como que, bueno, pues había hombres que no dejaban a las mujeres que participaran en el rodaje, a los hombres les decían que iban a tener que aparecer allí semidesnudos y no era más que, bueno, que tenían que vestirse de griegos, entonces enseñarían un poco la pantorrilla. Y bueno, pues algunos no se prestaban a eso, ¿no? El equipo de rodaje se trasladó a Sigüenza y en Sigüenza, que es una ciudad pequeñita, pero vamos, con más medios, ahí estaban alojadas las grandes estrellas. La única que quiso vivir en Atienza fue Katharine Hepburn y para ella alquilaron un chalet y bueno, pues todavía la gente recuerda a aquella mujer vestida con unos pantalones que eran de Spencer Tracy y que se movía por el pueblo en bicicleta, cogiendo orégano, cogiendo plantas y dando caramelos a los niños. Claro, estamos hablando de una película que se rodó hace 50 años. Nosotros, a través del Ayuntamiento de Atienza, estábamos intentando organizar el año pasado un acto de homenaje porque el rodaje
desarrolló allí durante distintos meses del año 1970. Pero nos pilló la pandemia y hubo que aplazarlo todo. Se pensó también en hacerlo este año, porque este año sería el 50 aniversario del estreno de la película, ¿no? La película se llevó al Festival de Cannes, en España no se estrenó, me imagino pues, que con problemas de censura. Y bueno, parece ser, por un mensaje que acabo de recibir ahora mismo, que sí se va a poder hacer homenaje. Parece ser que sí, que al final se va a poder hacer el homenaje allí en la localidad. Daos cuenta que después de 50 años, pues la gente que participó en el rodaje, pues mucha ya no vive. Y los que ahora mismo cuentan experiencias son sobre todo los que en aquel momento eran niños. En esta película se ve a muchos niños, sobre todo en el prólogo de la película, y estos niños pues ahora son cincuentones y algunos hasta sesentón, ¿no? Bueno, pues eso hablando un poco sobre la bibliografía. Os decía que Michael Kakoyanis no es un director que sea muy conocido en España. Pero yo creo que es el number one si hablamos de adaptaciones al cine de tragedias griegas, ¿no? Claro, en la antigüedad, la Grecia antigua, en el cine, eso es un tema que daría para muchas charlas, porque tenemos géneros que van desde el peplum hasta la nueva épica digital que se está rodando ahora. A mí lo que más me ha gustado desde siempre, lo que más me ha interesado ha sido el estudio de la tragedia griega. Entonces, en la tragedia griega también ahí se nos abre el panorama. Tenemos muchos directores de cine, tenemos desde Pierpaolo Pasolini, tenemos a Lars von Trier, cada uno con su sello particular. Y entre todos, pues a mí el que más me gusta es Kakoyanis. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que en parte por ser griego y en parte por ese respeto sobre el texto original, yo creo que no ha habido ningún otro que haya sabido conjugar la fidelidad al texto con, bueno, los recursos que la cámara le ofrecía, ¿no? Eh, Hay una profesora, Anastasia Bakoyani, es especialista en Kakoyanis, así a nivel internacional, y habla de su estilo como un estilo híbrido, porque a Kakoyanis le encantaba el cine americano. Entonces, casi todas sus películas mm, tienen un poco este gusto del cine clásico, eso se ve mucho en Electra, pero a la vez está abierto a otros géneros. Entonces, coge elementos del neorrealismo italiano, también del estilo de los rusos, del expresionismo alemán, y es un poco inclasificable, ¿no? Sería lo que nosotros llamamos el cine de autor. Mm, El éxito le llegó a él después de un arranque grande con la película aquella de Stella, que fue el debut de Melina Mercouri en el año 55. La película que lo catapultó a la fama fue Zorba el Griego, del año 64, ¿no? Y a partir de ahí, algunos dicen que Kakoyanis ya no volvió a hacer ninguna película, digamos, importante. Lo que sí es cierto es que él se volcó ya en el teatro. O sea, tanto Las Troyanas como Ifigenia no es más que volver a los textos de Eurípides, pero es verdad que las películas posteriores, sobre todo las últimas que hizo, él tiene solo 15 películas filmadas, pues son películas menores. No, alguna tuvo más éxito en Grecia, pero no volvió, ni mucho menos, a repetir el éxito de Zorba el griego. Y él se refugió ya para siempre en el teatro. O sea, él ya en los últimos años de su vida se dedicó a los escenarios. Entre otras cosas porque rodar una película, y eso pasa mucho en Grecia, era de titanes. Era muy difícil conseguir el dinero para, para poder sacar una película adelante. Él contó con su hermana, Janula Wakefield, que era pues más o menos la que gestionaba toda la producción, ¿no? Eh, bueno, pues si os parece, voy a empezar aquí a compartir. Yo lo que he pensado es eh, esto, imágenes. Simplemente había pensado en poneros fotografías de la película. ¿Se ve bien? Sí, Vale.
Bueno, de las fotografías que yo aquí he seleccionado, os tengo que comentar que prácticamente todas vienen de un archivo de la Fundación Michael Kakoyanis. Entonces, algunos son fotogramas extraídos de la película y otros son fotos del rodaje. Este es el cartel con el que se dio a conocer en Estados Unidos, también en el Festival de Cannes, donde participó fuera de concurso. Y en este cartel ya veis el plato fuerte. El plato fuerte de esta película es la interpretación de 4 monstruos sagrados de la interpretación. Aquí tenéis a Katharine Hepburn, que en ese momento ya era muy mayor. Ella era amiga de Kakoyanis desde hacía muchos años. Le presentó, por ejemplo, a George Cukor, un director con el que Kakoyanis tuvo mucha relación y se identificaba. Y luego tenéis a Vanessa Redgrave, que en la película va a interpretar el papel de Andrómaca, la esposa de Héctor, la viuda, y a Genevieve Bujold, que es la que hace de Cassandra. Y frente a estas tres, bueno, de las actrices, me imagino que desde luego en aquella época eran muy conocidas. Genevieve Bujold acababa de hacer Ana de los Mil Días, o sea que era, vamos, una actriz de moda, en aquel momento muy jovencita. Y Vanessa Redgrave, de familia de actores consagrados británicos, pues también muy conocida. Y luego frente a ellas tenemos a Irene Papas. Irene Papas había conocido a Kakoyanis en la película de Electra, no se conocían de antes, y cuando rodó Las Troyanas, pues le ofreció, ella quería hacer el papel de Andrómaca, porque decía que era un papel como muy agradecido para una actriz, porque tiene que manifestar ahí todo su dolor cuando le transmiten que los griegos han decidido que su hijo no puede vivir. Pero Kakoyanis le dijo que no, que ella de Andrómaca no, que a ella le tenía reservado el papel de Helena. De hecho, él cuenta que cuando redactó el guión, él ya tenía a estas actrices en mente, en concreto, ¿no? Y frente a estas 4 grandes mujeres, grandes todas ellas también del teatro, pues tenemos el papel opresor, que es el de los hombres, los soldados, y el coro de mujeres, que también, que en esta película es muy importante, ¿no? Las mujeres troyanas. Otro cartel de la película, aquí han querido utilizar como reclamo pues el cuerpo de Irene Papas en la secuencia que veíamos en el tráiler, donde se refresca con agua mientras todas las troyanas están muertas de sed, ¿no? Para otra vez subrayar esta oposición. Y esto es un cuadro de Lázaros Pandos, creo que se llama, es un pintor griego, que se inspiró en un momento de la película también. Lo que yo considero la escena más fuerte de la película, este agón final entre la reina Hécuba y supuestamente la causante de todos los males, que sería esta Helena. También comentaros que frente a otras Helenas cinematográficas mucho más dulces, acordaos por ejemplo de la última de la película de Troy, pues esta Helena es bastante más creíble y bastante más real. Es una Helena orgullosa y que está muy por encima del resto de los personajes, incluso de su marido, ¿no? De Menelao. Bueno, pues ahí tenéis la fortaleza de Atienza. No se sabe muy bien por qué eligió Kakoyanis este lugar para rodar, porque luego Atienza pues es una localidad que es bonita, es un pueblo muy pequeñito, pero desde luego no tenía infraestructuras para acoger ahí a todo el equipo de rodaje. Se cuenta que unos años antes, pocos, había estado por ahí Orson Welles, porque utilizó también exteriores de Atienza para aquella película que hizo sobre la obra de Shakespeare, de Falstaff, la de Campanadas a Medianoche. Entonces hay algunos que recuerdan a Orson Welles por ahí dando tumbos por los alrededores del castillo. En el coro de las mujeres, pues intervinieron actrices de distintas nacionalidades, tenemos griegas, también algunas venían de Reino Unido y el resto, sobre todo las que no hablan, eran todas españolas y venían de estas obras de teatro que se hacían para la televisión, de Estudio 1 se llamaban, y
y muchas de ellas habían hecho teatro. Bueno, aquí ya aprovecho para comentaros que yo he llevado ya de esta pasión de friki, yo creo que es, empecé a intentar localizar a estas troyanas y con muchas tengo ahora mismo muy buena relación, de ellas tengo el WhatsApp y, y estamos en contacto directo. He podido hablar pues con algunas, no sé si reconocéis a esta mujer. Carmen Segarra es una actriz que ha intervenido recientemente en series de estas como la de Cuéntame cómo pasó. Eh, Elsie Pita es familiar de Michael Kakoyanis, ella es egipcia de nacimiento, bueno, pero es griega, de nacionalidad griega, y ahora mismo es coreógrafa y es una personalidad dentro de Grecia en obras de teatro. Esta, por ejemplo, es Ibi Mavridi, que también es griega y, y que participó también en la película de Ifigenia, pero como en el equipo de decoración, no, de maquillaje y peluquería. Y bueno, pues aquí irán apareciendo más españolas. Algunas de ellas, ya os digo, son muy mayores. Estas actrices, la más jovencita podía tener 19, 20 años, pero ahora eso sumarle 50 años más. De hecho, la escena más tierna que he tenido yo ha sido una llamada de teléfono a una de estas actrices que ahora mismo tiene Alzheimer. Y entonces, a través de su hija, ella le iba contando recuerdos que tenía del rodaje de la película y su hija al teléfono pues me lo iba contando. Bueno, personaje importante, el de las troyanas, filmada además por Capoyanis en primerísimos planos, muchas veces le interesan los ojos, como los ojos de la malvada Helena de Troya. Irene Papas, enfrentada a Menelao, pero ya os digo, superándole con mucho. Aquí tenéis a Katharine Hepburn con el cadáver de su nieto Astianacte en una de las escenas finales, con todas las troyanas de fondo, y ahí se oye la voz de María Faranduri, una cantante griega muy conocida, muy querida por Mikis Theodorakis, que también se encargó de hacer la banda sonora de la película por encargo de Kakoyanis. Algunas fotografías no son del archivo de Michael Kakoyanis, sino que son de fotógrafos que durante algunos días del rodaje estuvieron por ahí pues haciendo reportajes. En concreto, esta es de Robert Royal, que, bueno, que me pasó algunas de las fotografías. Esta también, por ejemplo, es de él. Eran pausas del rodaje. Aquí vemos a Vanessa Redgrave que estaba con sus dos hijas, se las llevó al rodaje de la película. Y, y bueno, había cierta expectación porque se pensaba que Katharine Hepburn y Vanessa Redgrave se llevaban a matar, sobre todo por sus tendencias políticas, su forma de pensar. Y sin embargo, luego, nada más lejos de la realidad, fueron grandes amigas y cuentan que se las veía constantemente intentando aprender español, o sea, se interesaban mucho por la gente del pueblo y, y muy bien, pues no hubo absolutamente ninguna tensión en el rodaje entre ellas. Aquí tenéis a Michael Kakoyanis, a Vanessa Redgrave y una de sus hijas. Y aquí Vanessa Redgrave con un niño. Este niño, eh, este niño se llama Alberto Sanz. Y a este me costó unos años localizarlo, porque claro, yo ponía en internet Alberto Sanz, Las Troyanas, contando con que a lo mejor alguna vez hubiera hecho alguna película más, pero no, este buen hombre, que es un poco mayor que yo, pues ahora mismo tiene una empresa, es una persona normal con su trabajo, eh, pero después de unos años di con él. ¿Y cómo di con él? Pues porque resulta que en la revista que hicieron de propaganda sobre la película, hablaban de los distintos actores, era una publicación que salió en inglés, y a mí me la mandó mi amigo Rafael de España.
Entonces, apareció una fotografía de este niño, de Alberto Sanz, y decía que Caco Yanis lo había descubierto en el Parque del Retiro, cuando este niño paseaba con su tío, que era un bailaor, un tal Rafael Cruz. Así que yo ya empecé a tirar del hilo y dije, bueno, si un bailaor Rafael Cruz es famoso, a través de este vamos a dar con su sobrino. Y así fue. Empecé a tirar del hilo, di con una academia en Madrid donde se daban clases de baile, di con un primo de este buen hombre y al final me consiguió el teléfono. Imaginaos el susto que se pegó ahora a sus 50 y pico de años, cuando le llamo por teléfono y le digo que es que yo estoy investigando sobre las troyanas, una película en la que él salía haciendo de Astianacte. Claro, pues para él emocionante. Él mismo me pasó también fotografías, estas fotografías que él conservaba del rodaje. Y me contaba pues cómo desde su posición como niño, pues las cosas que a él le llamaban la atención. Él durante la película no dice absolutamente ni una palabra, porque en el guión Astianacte es personaje mudo. Entonces él lo que recordaba era que cada vez que decían cámaras acción, le tenían que revolver el pelo y llenarle de tierra para que pareciera, pues eso, que estaba sucio, que... Entonces llevaban hasta un secador de pelo y le iban cargando el pelo para, para dar más esa sensación. Eh, y luego, pues Michael Cacoyanis a todos los actores les dice cómo tienen que moverse en cada momento, cada segundo, cuáles son sus gestos. Entonces, él no tenía más que repetir lo que el director le decía. Y ahí estuvo. Bueno, sus días de rodaje no fueron muchos porque intervenía solamente en este episodio con Vanessa Redgrave haciendo de su madre, de su madre, eh, se me ha ido el nombre. Andrómaca. Andrómaca. Bueno, aprovecho también para deciros que los vestidos que veis por aquí, que son las que llevan todas las troyanas, estos vestidos están diseñados por Nicolas Georgiadis, que era diseñador de vestuario del Covent Garden. Y cada vestidito de estos costaba un dineral. Pero antes de ponérselo cada una de las mujeres, los pasaban por la tierra para que estuvieran bien llenos de polvo. Así que aparentemente algunos parecen harapos, pero luego si uno se va fijando en cada uno de ellos va viendo pues que no hay dos iguales. Cada uno va cargado con una serie de abalorios, con joyería y bueno, pues también en esos detalles. Algunos piensan que es que Las Troyanas se rodó con poco presupuesto y no. Lo que sí pasó fue que las actrices principales cobraron poco. O sea, que Cacoyanis habló con ellas y les dijo que no había mucho presupuesto para sus sueldos. Pero eso era para aquella época era una superproducción. No se sabe también cómo es que pasó la censura, porque claro, la película empieza dedicada a todos aquellos que se oponen a cualquier tipo de violencia. Y fijaos que en ese momento nosotros teníamos aquí una dictadura. También Cacoyanis estaba en este momento exiliado de Grecia, porque es la época de la dictadura de los coroneles. Estamos entre los años 67, 74, y Cacoyanis, ante el levantamiento de los coroneles, que le pilla la noticia estando en París, él decide no volver a Grecia. Las troyanas, él las había estrenado ya en el teatro. Las hizo primero en Italia, en Spoleto. Luego las hizo también en Nueva York. Y las hizo también en París. O sea que en los años 63, 64, 65, que era cuando todo el mundo lo conocía por Zorba el griego, él lo que estaba haciendo realmente era representar las troyanas en teatro. Y por eso cuando llega este año, que él está exiliado, pues busca un sitio que no sea Grecia, donde poder hacer esta adaptación en cine de la tragedia de Eurípides. Bueno, aquí tenéis pues eso, más secuencias. El actor que interpreta el personaje de Taltibio es Brian Bless, que algunos lo recordaréis porque yo creo que salía también en la serie de Yo Claudio, ha intervenido en bastantes películas, es muy, muy conocido en el Reino Unido. Para reconstruir un poco el rodaje de las troyanas, además de estas experiencias de la gente del pueblo, tenemos la biografía de Brian Bless, la biografía de Vanessa Redgrave, la de Katharine Hepburn,
la de Michael Kakoyanis, y uniéndolas todos, pues vas reconstruyendo un poco las piezas de este puzzle, ¿no? Desde luego el alma de la película era Katharine Hepburn, era el plato fuerte. Y cuenta Kakoyanis que fue la primera en llegar a España, se alojó en un hotel en Madrid, mm, buscó verle rápidamente y ya la primera noche le dice, mira, que ya me he estudiado, yo ya me sé todo mi papel y quiero que empecemos ya a ensayar. Y empezó ya su primera parte a hacerla. Ya os decía, una mujer como que estaba muy implicada en este proyecto. Había dejado un trabajo que estaba haciendo, estaban representando en Broadway y ella anuló ya lo que quedaba de representaciones de un musical que estaba haciendo y se vino rápidamente a España al rodaje. Bien, la que tenéis ahora en escena es Gloria Berrocal. Alguno también la conocerá porque tuvo distintos cargos en televisión española, hizo programas, documentales, hizo muchísimo teatro y Gloria Berrocal ha sido de las informadoras más importantes que yo he tenido. Ella era la que me contaba algunos detalles del rodaje, por ejemplo, con Vanessa Redgrave. Eh, Hicieron falta muchas mujeres para rodar algunas secuencias, porque no solamente son las mujeres del coro, sino que luego también hay escenas en las que aparecen centenares de mujeres que las llevan como ganado, ¿no? Entonces ya con las mujeres de Atienza ya no llegaba, tenían que ir buscando mujeres de los pueblos de los alrededores, las traían en autobús y dice Gloria Berrocal que a veces las tenían ahí en condiciones casi infrahumanas, o sea, las tenían desde que amanecía rodando y luego llegaba la hora de comer y la que no se hubiera echado un bocadillo, pues ese día se quedaba sin comer. Entonces Gloria allí ya montó un follón con el productor y le dijo que eso no era forma de tratar a las que hacían de figurantes. La experiencia de todas las que participaron como coro en Las Troyanas es que fue una experiencia inolvidable, porque eso de estar con grandes actrices trabajando, viendo cómo se movían y viendo pues que eran personas completamente normales, no iban de divas. Entonces la experiencia les marcó a todas ellas. Pero luego es un rodaje que tuvo los inconvenientes de la crudeza del verano y luego también de una especie de otoño que se les anticipó. Recordaba alguna, por ejemplo, que incluso hasta les nevó. En una de las secuencias empezó a nevar y pasaban un frío increíble. Pero casi todo el rodaje fue bajo un sol increíble y aquí tenéis a Vanessa Redgrave y a Katharine Hepburn. Había ciertos hombres del pueblo que los contrataron para que llevaran sombrillas, porque Katharine Hepburn tenía una piel muy sensible y en cuanto le daba lo más mínimo el sol, pues se ponía mala. Así que en el rodaje, pues casi todo el tiempo tenía a Paco el sombrillero que iba detrás de ella como su sombra. Dos grandes amigas son Katharine Hepburn e Irene Papas, que también en el rodaje pues hicieron mucha amistad, se conocían ya de antes y ambas se profesaban una gran admiración. Son los dos motores fundamentales que funcionan ahí en la película, en el agón final sobre todo. Esta fotografía, por ejemplo, está extraída de la prensa. Fue una rueda de prensa que dieron en Madrid. Pues esto fue durante el rodaje, o sea que estaban todavía todas las actrices allí y durante el rodaje, yo creo que fue en el Hotel Ritz, hicieron una rueda de prensa. Y esta es de la presentación en el Festival de Cannes, donde se puede ver a Genevieve Bujold, a Michael Kakoyanis, a Irene Papas. Este es Anis Nora, que es el productor israelí que producía todas las películas de Kakoyanis. Y también se ve detrás a Mikis Theodorakis, el compositor. Theodorakis fue apresado durante la época de la dictadura de los coroneles y Kakoyanis le pidió que le hiciera la banda sonora para Las Troyanas. Entonces él hizo algunas composiciones estando en prisión y luego ya en Londres las llevaron a un estudio de grabación y ya rodaron la música. Pero bueno, no sé si todos habéis visto la película, desde luego la música de Las Troyanas es un lamento continuo, es desesperante.
prácticamente solo hay una canción. Y además esa canción es curioso porque es muy reivindicativa, porque era una canción que tenía contenido político. Entonces, metida ahí en el contexto de la película de las troyanas, unas mujeres que hablan de que nadie nos va a echar de esta tierra porque esta tierra es nuestra en el momento de la dictadura de los coroneles, pues la verdad que tiene ahí una fuerza mucho mayor. Las actrices principales, Genevieve Bujold, llena de harapos, haciendo de Cassandra, una de sus interpretaciones más espectaculares, porque en Las Troyanas ella tiene que hacer de loca, entonces tiene unas secuencias muy difíciles de hacer, donde tiene que volcar los ojos, hacer como que tiene arrebatos místicos, luego momentos de lucidez, momentos en los que ella predice que ella misma va a matar a Agamenón, y bueno, tiene una fuerza increíble. Brian Blessed cuenta que cuando se rueda esta primera escena, que es la primera aparición que él tiene con el coro de Troyanas, él quería haber ensayado antes con el director y con las mujeres del coro, pero le dijo Kakoyanis que no, que él prefería que no hubiera contacto ninguno entre él y las mujeres, las actrices. ¿Por qué? Pues porque él quería que cuando él se bajara del caballo y empezara a actuar, quería ver la reacción de estas mujeres que no conocían a este hombre de nada. Así que se empeñó y sin haber saludado ni a Katharine Hepburn ni a las mujeres del coro, pues Brian Bless entra con su caballo en escena, se baja, empieza la escena y aquello pues a Kakoyanis le gustó mucho y filmó muchas reacciones de las mujeres del coro. Entre él y Katharine Hepburn nació una amistad también muy bonita. Recuerdan muchos paseos, muchas tardes juntos. Y de esta secuencia, que es la secuencia de Genevieve Bujold, lo que cuentan en la biografía es que Genevieve Bujold se aprendió muy bien su papel de Cassandra, repitió esta secuencia, bueno, la rodaron, Kakoyanis dijo, bien, pero podía quedar un poco mejor, vamos a repetirla. Y entonces la hizo una segunda vez. Bien, bien, pero hay algún matiz, vamos a hacerla otra. Y cuando llevaban ya, creo que 11 veces rodando la misma secuencia, Genevieve Bujold estaba hasta el copete, estaba harta, tenía un ataque ya de nervios. Y entonces ahí, esa es la versión que nosotros vemos en la película. No la primera versión que ella había hecho, muy perfecta, sino que lo que quería Kakoyanis era que lo que transmitiera al espectador era una desesperación grande. Ahí tenemos a Genevieve Bujold. A los soldados también los he ido persiguiendo, lo que pasa es que los soldados se me han resistido y solo he localizado un par de ellos. Porque además como llevan cascos que no les veo ni la cara. Los gritos de Cassandra. La obra es como un gran lamento, es un gran treno, centrado lógicamente en personajes femeninos. Yo creo que a Kakoyanis le interesa especialmente Eurípides porque se siente muy identificado con esta forma de desarrollar los personajes femeninos en la obra de teatro. Y las grandes actrices, pues nada, dan vida a estos personajes de Eurípides con fuerza. Las mujeres del coro en esta secuencia, por ejemplo, que es una vez ya que Cassandra ha hecho su primera parte, pues empieza a sonar la única canción que hay, una canción que era en griego es Zasimanou ni Cambanes, Sopopunane, Zasimanou ni Cambanes. Y aquí la cantan en inglés, la canta María Faranduri y se ve a un montón de mujeres. Estas son las que tuvieron que traer del resto de pueblos porque no había tantas mujeres allí, ni mujeres ni niños. Bueno, os decía, la obra está estructurada, y la película igual, con una serie de episodios. En cada uno de los episodios el peso recae en una de las actrices fundamentalmente y el coro está allí omnipresente, o sea, el coro va acompañando a los personajes, muchas veces están calladas las mujeres, pero Kakoyanis ya se preocupa de filmarlas
con distintos movimientos. Eso ya lo había hecho también en la película de Electra. La distribución de las mujeres en cada uno de los planos está toda muy estudiada, ¿no? Esta posición que veis de los soldados cerrando el paso a la reina madre y a Andrómaca es como un cuadro. Y tenéis de fondo la atalaya de Atienza, o sea, se ve ahí el castillo de fondo. Andrómaca despidiéndose de su hijo Astianacte, porque Taltibio, el mensajero de los griegos, le dice que no solamente Casandra va a ser llevada como esclava de Agamenón, sino que también a ella se la llevan el hijo de Aquiles, que es el asesino de su marido, pero que los griegos han decidido que su hijo no puede quedar con vida, porque mientras haya un resquicio de que Troya pueda volver a resurgir de sus cenizas, pues los griegos no pueden permitir eso. Así que otra de las escenas más impactantes es esta despedida de Vanessa Redgrave y de este niño de Alberto Sanz. Y el tercer gran momento, pues es la aparición de Helena, que la hemos visto en el prólogo, pero vestida prácticamente como con un burka, en una secuencia rápida, y ahora ya la vemos enjaulada, pero tratada como una reina. Hasta se permite el lujo de darse un baño, mientras las mujeres, el resto de las troyanas, pues pasan penurias. Fijaos también el contraste en el vestuario. Aquí la encargada de vestuario, Annalisa Rocca, italiana, diseña un vestido pues blanco para Helena de Troya, con el pelo recogido, toda enjollada, frente a las mujeres de Troya, con sus vestidos negros, como enlutadas. Fijaos también la distribución de los soldados, también hay triangular. Este es uno de los momentos pues, más importantes de la película. Es una película que, aunque vista ahora, a lo mejor puede parecer que tiene un ritmo muy lento, pero es que también esto es parte del arte. Es decir, yo conocí una vez a una profesora que hablaba sobre el uso didáctico del cine. Decía que ella reivindicaba el derecho a aburrirse. O sea, si yo voy a intentar ponerle películas a mis alumnos que les resulten atractivas, divertidas y dinámicas, pues a lo mejor no voy a encontrar ninguna. O sí, encontraré estas últimas, que para mí son horribles, tienen mucha acción, pero que el guión pues está hecho pues para, yo qué sé, mentes muy reducidas. Así que esta película a veces puede parecernos que tiene un ritmo muy lento, pero yo creo que está muy bien equilibrada. Las escenas están muy bien marcadas y sobre todo, claro, cuando se usa como instrumento didáctico y uno antes se ha leído la obra y se ha imaginado sus personajes y cómo se hace cada una de estas secuencias, pues luego le saca mucho más partido, ¿no? Eso es lo que yo he comprobado luego con mis alumnos. Esta es la imagen que veíais antes en cuadro, pintada por ese pintor griego. Aquí tenemos a Katharine Hepburn en esta monodia final, el lamento de Hécuba con el cadáver de su nieto Astianacte. Es el único momento en el que ella se descubre y la vemos con el pelo rapado, canoso. En este momento, Katharine Hepburn, que ya se había muerto Spencer Tracy, su gran amor, eh, es muy mayor y se le nota ya cierto Parkinson. Entonces, cuando la cámara se le acerca mucho y ella recuerda un momento en el que se pregunta qué habrá pasado con su hija Políxena, se le nota los movimientos en la cabeza. Yo creo que eso lo que hacen es todavía resaltar más la pena por esa mujer. Aquí tenemos esta es María Jesús Hoyos, que es otra actriz de teatro y de cine y de televisión española. Carmen Segarra, que la hemos visto antes.
Curiosamente, las actrices españolas, prácticamente ninguna dice ninguna frase, se rodó toda la película en inglés, pero luego en la película se las ve muchísimo. Cacoyanis, para seleccionarlas, lo que hizo fue hacer un casting en Madrid y entonces iba citándolas y sobre todo lo que veía era la expresividad, o sea, se fijaba en los encuadres que él había pensado, en la mirada, en lo que ellas podían transmitir. Y eligió mujeres de todas las edades, porque ahí tenemos actrices consagradas ya con sus 50 años y luego, pues jovencitas. Algunas de ellas, ya os digo, han seguido haciendo cine, televisión. Hay otra, por ejemplo, Clara Heyman, que era la más joven y que ahora mismo tiene una productora de cine, es agente de otros actores. Y esta es la escena, digamos, el final de este gran lamento creado por Caco Yanis, con las mujeres postradas en tierra y los soldados. Aquí tenéis a Alberto Sanz, esta es la portada del libro que antes os enseñaba, más escenas del rodaje. Ahora empezaría lo que es la sección de fotografías que se tomaron durante el rodaje de la película. Antes eran fotogramas y ahora ya veis al director cómo a cada uno de los actores le va dando sus indicaciones de cómo tienen que moverse, qué tienen que decir. Desde luego no dejaba lugar a la improvisación para nada. Veis también en el suelo una especie de esterillas. A Caco Yanis le gustaba rodar con el sonido en directo. Así que, bueno, en toda la película lo que estamos oyendo es el sonido real. Y claro, con tanta piedrecita había momentos, sobre todo momentos muy delicados en los que había tal ruido que tenían que colocar algún aislante. Dando indicaciones a Vanessa Redgrave, con el coro de las mujeres troyanas, con Genevieve Bujold. Este es el día que Genevieve Bujold casi mata a Caco Yanis, indicándole a Katharine Hepburn qué es lo que la cámara va a coger de ella en ese momento, metiéndose en cada uno de los personajes. Caco Yanis no tuvo éxito en Hollywood, sobre todo porque él se negó a lo que era el sistema de trabajo de los estudios, de los grandes estudios norteamericanos, donde el estudio encargaba al director hacer una película, pero el director ya no podía hacer nada más. Y Caco Yanis no. Caco Yanis lo que quería era, él redactaba el guión, él elegía a los actores, él estaba durante todo el rodaje allí, se ponía también con la cámara y al final hacía la edición, o sea, él se encerraba, iba cortando cada uno de los planos, haciendo los empalmes, o sea, lo que es un trabajo artesanal de autor omnisciente. Y eso en Estados Unidos no lo permitían. Así que, bueno, pues ese es, quizás por eso, es por lo que luego se especializó más en el teatro y fue dejando poco a poco el cine. Ese sería en el momento del entierro de Astianacte, de las honras fúnebres. Más escenas de rodaje. Decían algunas de estas mujeres eso, sufrimos como troyanas. Durante el rodaje sufrimos como verdaderas troyanas. Luego la gente del pueblo, pues claro, encantada, porque cada cosa que se les pedía y que hacían, pues se les pagaba. Y entonces aquello fue un boom económico. Decían que allí llegaron las primeras televisiones al pueblo, cuando no había televisión. Eh, Incluso hay un detalle muy curioso que cuenta Tomás Gismera en el libro este de Las Troyanas de Atienza, y es que Katharine Hepburn, cuando terminó el rodaje, habló con el alcalde y le firmó un cheque, le extendió un cheque para que hicieran una escuela nueva. Y el autor dice que de esa escuela no se sabe nada, o sea que a algún sitio iría el dinero, pero desde luego él no pilló la escuela. Los encargados de patrimonio les dijeron que sí, que podían utilizar todos los exteriores que quisieran, pero que tenían que dejarlo luego como estaban.
Y desde luego, como estaba, no lo dejaron, porque lo último que rodaron fue la explosión de la ciudad. Para eso se trajeron cientos y cientos de litros de gasolina desde Sigüenza, se colocaron unos depósitos y Basilio Cortijo, que era el encargado de efectos especiales, les prendió fuego. Así que bueno, dejaron allí una humareda y unos restos negros por la muralla, que eso tardó tiempo luego en limpiarse. Y luego, pues, mm, bueno, es que como la película lo que intenta es transmitir una idea de desolación total, ni la banda sonora es llamativa, el vestuario, ya os he dicho, es de calidad, pero lo que te transmite es pobreza y tristeza. Y los escenarios lo mismo, es decir, prácticamente toda la película se desarrolla al aire libre, entre restos de columnas tiradas, que no eran columnas, eran mm, una especie de cañerías que habían dejado ahí de una obra, y entonces le vino bien a Caco Yanis, dijo que las levantaran, y entonces aquellos tubos de hormigón se utilizaron como si fueran columnas, ¿no? Bueno, pues todo lo que es el decorado es polvo, tierra, ruinas y humo. Y aquí tenéis, aparte del equipo de rodaje de la película, el equipo internacional. Aquello era como una torre de Babel, porque se hablaban no sé cuántos idiomas. Había, ya os he dicho, norteamericanos, ingleses, griegos. Aquí vemos a una de las troyanas todavía con su libreto, donde eh, iban repasando el texto. Bien, ya estoy terminando. Era un pase de fotografías, algunas de ellas, pues eso, muy curiosas, porque muchas de estas no se encuentran publicadas en ningún sitio, ¿no? Esta es preciosa, por ejemplo, donde se le ve a Caco Yanis con sus mujeres. Bien, y entonces, ¿cómo? A ver. mm, que detrás de cualquier película, en este caso una adaptación de una tragedia griega, pues hay muchas vidas, hay un equipo de producción enorme, cada uno especializado en una de las partes, y de esta obra de conjunto, como si fuera una orquesta, pues pueden hacer una obra de arte. Eh, a mí me decía una amiga mía, que también estuvo en el rodaje de la película, porque en aquella época era jovencita y se acercó a verlo, me decía, ¿pero tú realmente crees que Las Troyanas es una película buena? Tú que has investigado tanto y que la has visto. Y yo es que a lo mejor ya no soy objetivo, precisamente porque la he visto muchas veces, pero yo creo que a lo mejor no es que sea una obra de arte, una película muy buena, pero desde luego, para su utilización en el aula, yo creo que incluso es mejor que Electra y que Ifigenia, creo. ¿Y por qué? Pues sobre todo por la actualidad que tiene. Porque, bueno, basta con poner las noticias para ver cómo está el mundo y cómo los conflictos bélicos no los hemos terminado ni terminarán jamás. Y, y la violencia contra las mujeres, contra los niños, los civiles que salen perdiendo en todas las guerras. Es un tema que utilice yo la película este año o dentro de dos, va a estar siempre de actualidad. Lo decía Irene Papas. Dice, lamentablemente la tragedia griega va a estar siempre, siempre de actualidad. Entonces es como un lenguaje universal, algo que llega, ¿no? Eh, es curioso que desde el ámbito académico, el universitario sobre todo, la película de las Troyanas cada vez se está proyectando más. Yo antes os hablaba de algunos especialistas, de Anastasia Bakoyani, pero también Caterina Zaharia, por ejemplo, desde el Reino Unido. Ahora mismo está de moda esto de los estudios de recepción clásica y desde luego las troyanas se está reponiendo constantemente. Vamos, me parece que hasta el año pasado había un banco español que en su obra de acción cultural estaba proyectando las troyanas. O sea que... Y sin embargo es una película que no se llegó a estrenar en España, es que no ha tenido estreno oficial. Buscas información, buscas los datos y esa película en España como que no existió.
Ya os digo, problemas seguramente con la censura. La censura aceptó el guión, pues no sé, me imagino que sería porque estaba en inglés, y sobre todo porque iba a atraer a muchas personalidades del cine, ¿no? Aquí cuando llegaba Charlton Heston, Ava Gardner, pues todos les hacían palmas. Entonces, claro, ¿cómo te ibas tú a negar a que viniera aquí Katharine Hepburn a rodar y luego el director era el de Zorba el griego? Pues a lo mejor se imaginaban que iban a terminar bailando un sirtaki y todos están contentos. Luego la realidad debió ser otra. Entonces, cuando se empezó a estrenar en algunos países y recibió un premio internacional de la paz, bueno, pues seguramente en España, por cuestiones de censura, no se llegó a estrenar. Y consejos en cuanto a su uso, pues ya ha salido aquí. El otro día hablábamos también de esto de intentar no partir la película, verla de un tirón. Yo desde luego que la he visto muchos años en versión original, pierde mucho con el doblaje castellano. Hombre, gana sí, porque es como más cómodo escucharla en castellano, pero oír a estas mujeres, a la Katharine Hepburn, a Vanessa Redgrave, hasta los chillidos que pegan, porque el chillido de Vanessa Redgrave en la película es antológico. Yo creo que pierde mucho si se ve doblada. Entonces, mi recomendación, sobre todo si los alumnos han visto la película, han leído el libro y saben perfectamente de qué va la película, pues yo la proyectaría, intento siempre ponerla en versión original. Y, y luego, pues como comentábamos el otro día, cualquier tipo de actividad utilizando métodos audiovisuales, yo siempre lo evalúo. O sea, les queda claro desde el principio que el trabajo que vamos a hacer, pues es lo mismo que si haces un examen de teoría gramatical, si te enfrentas a un texto, o sea, que todo tiene puntuación. Y entonces, con ese aliciente, pues así puedo trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, no sé, yo por mi parte creo que os he resultado más rollo del que yo pensaba, pero bueno, tenía aquí una serie de notas para que no se me olvidaran aspectos sobre la película. Ya os digo que la bibliografía tenéis ahí para dar y para tomar. Hay mucha información sobre cuestiones más filológicas, ¿no? Y luego sobre anécdotas de estas, pues hay muchas, ¿no? Por mi parte, os animo a utilizarla y, y os agradezco mucho la paciencia si habéis conseguido aguantar todo este rollo. Sí, sí, aquí estamos, de rollo nada, muy interesante y bueno, como siempre, bueno, te damos las gracias, ponen en el chat, como siempre muy interesante y vaya colección de fotografías, muchas inéditas y buenísimas, además de calidad buenísima, tienes un tesoro ahí. Bueno, yo creo que es muy interesante porque no es el típico comentario de una película, cómo se hace, sino que de eso tienes el conocimiento del previo, ¿no? Del making of, de un montón de detalles que podemos, sí, desde luego un trabajo de investigación que de detective prácticamente, localizar a la gente. Espero que ahora surjan aquí muchas preguntas o sugerencias. Todavía tenemos un buen rato y propuestas didácticas, porque, bueno, como tú mismo has dicho al final, y como yo apuntaba al principio, que no es solo porque sea de temática griega para clases de griego, para clases de cultura clásica, es que como todas las obras universales, y esta más, y la tragedia griega en general, es que es universal en el tiempo y en el espacio, y puede servir para una aplicación didáctica o un debate en muchas asignaturas o en muchas materias, tanto en enseñanzas medias como en universidad, empezando, bueno, no sé si ya existe la asignatura de ética o alternativa a la religión o ciudadanía o Sí, cómo se llama, porque como sí. cambian los Van programas. cambiando el nombre, pero Sí, pero como hay tantas reformas, yo ya no sé si sigue existiendo, en fin. Bueno, en filosofía, ética, yo qué sé, sociología,
pero también en escuelas de teatro y teatrología. En España no sé si existe, pero en otros sitios sí. De teatro, por supuesto, de cine, porque es un compendio y un manual. Mm, Como bien has dicho tú, yo creo que, vamos, está en consenso, ¿no? Que las mejores adaptaciones de las tragedias griegas son precisamente esta trilogía de Cacoyanis. Por eso digo que valdría tanto para escuelas de teatro como de cine. Y bueno, yo creo que se pueden, es que no quiero yo lanzarme, porque me embalo. Yo creo que se puede hacer muchos comentarios, a ver qué dicen. También, bueno, por supuesto, en asignaturas de historia o Mm. de crítica literaria, en fin. Yo es que creo que yo debí nacer griego, no sé por qué no nací griego, pero bueno, eh, el- la perspectiva que da el peso de la historia, de la cultura en Grecia, yo creo que eso no se ha sabido mm, plasmar en otras películas, en otro tipo de películas, porque no te digo yo que a mí no me guste a lo mejor el estilo de Pasolini, que es muy raro, pero es que, no, yo creo que los directores griegos han tratado el tema de la tragedia griega con mucho respeto y con mucha lucidez. A mí la versión que hay de la Antígona, de Yorgos Sabelas, que es justo de un año antes que la Electra, a mí me parece que está también muy bien, muy bien. Y aunque me gusta más la Electra, pero bueno, quizás aquello fue un hito porque animó a muchos directores luego a hacer sus propias adaptaciones. Tenemos ahí La Fedra que hizo Gilda Sen, aunque era una actualización del tema, ¿no? Era una transposición. Y no sé, me parece que incluso el cine el de Costa Gabras, el de Teo Angelopoulos, todo se puede leer en clave de tragedia griega. Hay muchos puntos en común. Y, y bueno, yo siempre hablo incluso del caso este de Yorgos Lanthimos, este director que ahora mismo está tan de moda, De moda. pues vaya, el que vea la penúltima película que hizo del sacrificio, ¿no? Del ciervo sagrado, pues ahí detrás, debajo, está Ifigenia, está el sacrificio de Ifigenia, ¿no? Entonces, no sé, es como un campo muy rico que se puede explotar, ¿no? Como recurso audiovisual. No sé si alguien se anima y quiere preguntar Eso. algo. Muchas gracias. Yo quería hablar, no sé si me oís. Sí, 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 pero vale. ¿quién eres? Es que soy Elena Delgado, es que hoy no me iba la Ah, cámara, entonces no he podido vale, tener la vale, cámara. vale. Vale, Ahora sí, ahora ya te pone en primer plano, nada, perdona. muchas gracias. Yo sí quería comentar que yo he trabajado esta película durante dos cursos con alumnos de primero de bachillerato. Igual más pequeños es más difícil, habría que igual trabajar alguna secuencia, pero vamos, a partir de primero de bachillerato funciona muy bien. Yo no sé con qué alumnos, de qué nivel has trabajado tú, Alejandro. A mí me ha pues funcionado bien con eso, con primero. sí. Primero saludarte afectuosamente porque es compañera mía de carrera y hace Ah, mucho, mucho que no nos vemos y hoy tampoco nos vemos, así que bueno, ella me verá. Hola, Eh, yo la película de las troyanas la pongo normalmente en primero de bachillerato, sí, Mar. porque como en segundo de bachillerato Sí, ya eh, estamos más condicionados por el sí, temario. hay menos tiempo, hay que estudiar el Sí. temario de literatura. Entonces, a mí me gusta que lo hayan trabajado antes para que cuando ya estén en segundo, Mm, esto ya lo tienen. Entonces nos sirve de mm, referencia para estudiar. Luego, cuando estudias la teoría de literatura, que es más árida, pues siempre hace referencia a lo que has leído, a lo que has visto. Y entonces yo en primero la mando. Yo siempre pongo, si un año pongo Electra, al siguiente Troyanas, y así voy variando. Y la que a veces pongo en segundo, pero no a lo mejor para hacer actividades, sino de vez en cuando para descansar y ver una película, es la de Ifigenia, que a mí también es que me gusta mucho. Y además mm, Ifigenia salió también en DVD y se puede ver en castellano. Se puede ver o en griego moderno, que es la versión original y tiene subtítulos, o en castellano. Y a mí Ifigenia es que me encanta. O sea, me parece que tiene lo mejor. Es que no sé cuál me gusta más de las tres. O sea, creo que las tres hacen como un todo, un conjunto ahí. ujú. El nivel de... Bueno, pues
Claro, yo creo que es que el uso didáctico depende mucho de las materias y de los grupos. En el caso de alumnos de humanidades, pues creo que todos partimos de que hay que comprender la obra. Primero leer la obra que es el punto de partida y comprenderla. Y luego a mí me parece interesante, cuando pones una adaptación, pues trabajar con los chicos el lenguaje cinematográfico, que Claro. en líneas generales se entiendan cómo es una adaptación y qué tipos de planos hay. Es que son cosas tan básicas, pero no saben la función de un director, no saben cosas fundamentales que, bueno, es una forma de acercarles al lenguaje cinematográfico, aunque sea de forma sencilla. Y hacer una comparación, aunque sea así muy guiada y muy sencilla, entre lo que es la obra y lo que es la visión que da el autor de esa obra en su propia época. ¿Qué lectura está haciendo? Pues para que ellos entiendan que todas las obras de arte que se adaptan están dándote una lectura artística. Porque yo creo que al final, y hablo desde el punto de vista de las humanidades, pues lo que queremos es que los chicos entiendan los valores literarios, los valores estéticos, y ahí entraría el cine con respecto a la literatura, y por supuesto los valores humanísticos, que esta obra los tiene grandísimos, es que tiene unos alegatos pacifistas que es difícil encontrar otros, ¿no? Así tan Ah, claro. claros. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, Esto, pues tiene muchos valores y yo desde luego tengo muy claro que como docentes no nos tenemos que adaptar al gusto de los alumnos, nos tenemos que adaptar, pero tenemos que elevarlos, porque ellos, claro, lo que ellos demandan, lo que ellos ven, siempre es un ritmo trepidante y en cuanto te metes en una obra clásica, pero me da igual cine que literatura, cambias de ritmo. Entonces, nuestro objetivo es profundizar, es que abrirles otras puertas y elevarles, es que ese es nuestro objetivo. Pues eso, que no quiere decir que entremos de lleno, pero al final lo que pretendemos es eso, llevarles de la mano para elevar el vuelo. completamente de acuerdo, vamos, mira que yo, como decíamos, de cinéfilo, yo no paso, es decir, yo estudios de cuestiones de cine no tengo nada, o sea, no entiendo, yo no puedo ir de especialista en cine, pero yo cuando utilizo el cine en clase, sí que, bueno, he buscado información y yo intento explicarles estas cosas antes de ver la película, pues para que vean los distintos tipos de planos, los movimientos, lo del traveling y tal. Y además a ellos les encanta porque haces pruebas de estas, por ejemplo, ves una secuencia rapidita sin banda sonora, luego la ves con banda sonora, la ves doblada, la ves sin doblar, muda, y entonces van viendo todo lo que está detrás de una secuencia, ¿no? La música que utilizan, la entonación de los actores, cómo se ha movido la cámara. Yo en esta película, por ejemplo, siempre les hablo de esta angulación. Hay un momento en que Elena, una vez que ya se ha enfrentado con Écuba, eh, nada, se va, monta en el barco y el último plano en el que la vemos está ella muy superior a Menelao. Menelao parece un enanito allí, eh, llamado contrapicado, y Elena como transmitiendo que al final ella se ha salido con la suya y que no hay quien pueda con ella, ¿no? Esta escena del baño, que era una escena nueva, la escena del baño de Elena se la inventó Cacoyanis porque en las troyanas no está. Pero bueno, era una forma de lo mismo, de ir dando mensajes al público, ¿no? Para ir creando en el espectador esa tensión y esas ganas de cargarte a Elena. Y luego los movimientos, en aquella época también era muy frecuente lo de grabar algunas escenas con la cámara al hombro. Entonces Cacoyanis es muy mareante en esto también, tanto Cassandra en la cueva como el coro de las mujeres intentando salvar a Astianacte, pues todo eso está filmado con el ritmo este vertiginoso. Y también cuando acuden todos los soldados a caballo y empiezan como con una especie de porras a golpear a todas las mujeres, a las troyanas, ¿no? Y las tiran al suelo los detalles, los primeros planos, esos de los ojos que decíamos, de las mujeres. Cacoyani siempre decía que a él no le interesaba un uso arqueológico del teatro. Entonces, desde luego, filmar una tragedia con máscaras le parecía algo
que no era de recibo. Aunque hubo directores que sí, que filmaron películas con máscaras puestas. El último, creo que era Woody Allen en Poderosa Afrodita, utiliza para el coro algunas máscaras. Pero él no, él decía que los primeros planos, los ojos de los actores y luego planos de detalle, para él son muy importantes, por ejemplo, las manos de los actores en algunas secuencias. Estoy pensando sobre todo en Electra y en Ifigenia. Hay muchas imágenes de planos de manos. Las manos y los ojos son lo que, bueno, son elementos que él utiliza, son posibilidades de la cámara, ¿no? Dicen por aquí, por el chat, interesante sobre derecho griego antiguo y de gentes, la esclavitud por causa de guerra, el destino de la mujer cautiva en la antigüedad clásica. Sí, si es que, claro, pues yo digo que da para mucho esta película, no solo para asignatura específicamente de griego. Mm. Es que tiene tantos aspectos y tantas facetas y bueno, como tú has apuntado en el momento, yo creo que aquí en España sí que se llegó a estrenar, claro, no el estreno en su momento porque por la dictadura, pero sí que yo creo que ya en democracia sí que se estrenó de una manera discreta, porque de hecho yo creo que se ha proyectado en cines, en algún momento lo he leído. Pero en su momento no tuvo tanto impacto y sin embargo es de estas que ha ido ganando con el tiempo, esta película precisamente por su mensaje antibelicista, ¿no? Y tanto la película como, bueno, por supuesto la obra clásica que se está reponiendo cada poco en diversos, creo que en Mérida el año pasado creo que se hizo una versión de las troyanas, en los Estudio 1 que citabas tú antes, hay por supuesto unas troyanas. Es una obra, pues es universal y por desgracia seguirá siéndolo porque toca un tema de actualidad. Pero sí, mira, un aspecto nuevo, la esclavitud por causa de guerra, efectivamente. Y se podrían hacer tantos, incluso en lo que ha comentado Elena, ¿no? Las versiones literarias, pero es que tenemos desde también adaptaciones desde la historia, la literatura, al cine. Podríamos hacer estudios, ¿no? Desde la guerra de Troya, la guerra que está Eurípides en su momento, ¿no? Reflejando en esta obra las sucesivas guerras, desde la historia, el mito, la literatura, en fin, hay millones de lecturas posibles. Y desde esto que está ahora tan de moda, que no sé si habrá algún estudio, ¿no? Del feminismo y de la mujer y cómo, pues, en las guerras siempre las mujeres, los niños y los más débiles pues eran las primeras víctimas, que es lo que ya Eurípides quería mm, denunciar, ¿no? Siendo ateniense, el mérito de los griegos es que ya desde la Ilíada, ¿no? Ponen su foco en los vencidos, en los derrotados. En fin, no me quiero porque se podría comentar Este, tantas cosas. Estaba viendo yo aquí que Tomás Gismera en su libro dice que la película se proyectó en Torremolinos por primera vez en España en el año 71 en el Festival de Cine de Autor de Benalmádena. Pero Ah, eso era ya una cosa, sí, en a un festivales festival. con... Y luego en Valencia hicieron un homenaje a Irene Papas, yo creo que fue en el año 1990, y decían que por primera vez se estaba proyectando ahí en ese ciclo de cine Las Troyanas. O sea que yo creo que hasta el año 90 ni siquiera sabía. No, ya no recuerdo. Ahora yo sé que en algún sitio lo he leído y sí que se ha proyectado, pero claro, no se haría un estreno, No, digamos, oficial. de Electra sí tengo yo recortes y el programa de mano del ABC, cuando se estrenó Electra, Zorba el Griego, esas sí se estrenaron eh, en todos los Claro, cines. pero esas como que pasaban, no tenían Zorba, no tenían ningún problema, ¿no? Pero esta, efectivamente, por el tema que toca, era más peliaguda. Luego también esas películas de los años 70 es que hay algunas de... Claro, recuerda mucho a Pasolini en alguna, visualmente, ¿no? Pero en general las películas de los años 70 es que tienen o han envejecido muy mal, o sea, la que ha sobrevivido suele ser un clásico, ¿no? Pero por estas tendencias también estéticas, o muy bien, o muy políticas, muchas películas de los años 70 que hoy en día el espectador no tiene que ver eso con mirada de arqueólogo, pero por ejemplo a la gente joven les cuesta mucho.
Y yo en esta película, precisamente lo que más me chirría es lo que acabas de comentar tú, ¿no? De los movimientos esos de cámara, que tiene su sentido, ¿no? Para crear esa confusión, pero es un poco como muy años 70, aunque luego se han vuelto a poner de moda con el movimiento Dogma y las von Trier, etcétera. Pero bueno, ha pasado yo creo de moda porque es que es demasiado mareante. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nadie?